Libro de Mateo. Este libro fue escrito en el año 60 después de Cristo. Su autor fue Mateo, dirigido a los judíos y posiblemente desde Antioquía. Escrito principalmente para los judíos, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, llamado a menudo el Evangelio del Reino. Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente del Antiguo Testamento. Ha sido atribuido a Mateo, un recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos. Las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Fue escrito probablemente antes de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 de la era cristiana, enfatizando en las profecías cumplidas en la vida de Jesús y en él mismo como prueba indudable de que él es el Mesías, el Rey esperado, y que el Antiguo Testamento ya estaba anunciando acerca de él. Mateo, siendo judío, era la persona apropiada, y él entendía más la necesidad de este hecho. Palabras claves en Mateo: Rey, reino de los cielos; cumplirse, diablo, pacto. La canonicidad y el hecho de que Mateo fue el autor de este evangelio no fueron cuestionados en la iglesia primitiva. Eusebio, en el año 265 al 339 de la era cristiana, cita a Orígenes, del 185 al 254, de la siguiente forma: entre los 4 evangelios, los cuales son los únicos indisputables en la iglesia de Dios bajo el cielo, he aprendido por tradición que el primero fue escrito por Mateo, quien en un tiempo fue un publicano, pero después un apóstol de Jesucristo, y fue preparado para los convertidos del judaísmo. Esta información es obtenida de la historia de la iglesia, del autor que mencionamos. Es claro que este evangelio fue escrito en una fecha relativamente temprana, previa a la destrucción del templo, como hemos apuntado. El sabor judío del evangelio según Mateo es impresionante. Esto es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como el Redentor de la humanidad, regresa hasta Adán en la genealogía. El propósito de Mateo es en cierta manera más estrecho: demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas estas promesas. Puntos históricos de Mateo. Roma para esta época era república desde el 509 hasta el 27 a.C. Judea fue hecha provincia romana durante este periodo en el año 63 a.C. Augusto se hizo emperador en el año 27 a.C. y así nació el Imperio Romano. Jesús nació durante el reinado de Augusto. En el tiempo de Cristo había unos 54 millones de personas en el imperio. Aproximadamente 1 de cada 10 personas era ciudadana romana. Como Pablo, por ejemplo, la ciudadanía romana tenía ciertos privilegios. El idioma oficial era el latín. Los romanos construyeron muchos caminos, acueductos y puentes. Los romanos daban a los judíos mucha libertad religiosa. Roma exigía fundamentalmente 2 cosas a los pueblos subyugados: que pagaran los impuestos y que aceptaran el dominio de Roma. A cualquier rebelión o revuelta se le hacía frente con terrible violencia.
Un tema bien interesante es qué los judíos esperaban en su Mesías. Había diferentes opiniones acerca de la naturaleza del Mesías. La más popular era de un rey guerrero que aparecería como un campeón político y héroe militar. El Sermón del Monte, uno de los pasajes más conocidos del Evangelio según San Mateo, capítulos 5 al 7. Jesús sube al monte, y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 1, y baja del monte en Mateo capítulo 8, versículo 1. Temas en el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, es de lo más importante, y también la sanación del leproso, entre otros muchos temas. Este pasaje es una colección de enseñanzas de Jesús que principalmente tienen que ver con el discipulado. Muchos elementos en el Evangelio de Mateo indican que sus principales lectores eran judíos. Por ejemplo, Mateo pone un gran énfasis en el cumplimiento del Antiguo Testamento, al cual se refiere con más frecuencia que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Casi nada sabemos acerca de Mateo, llamado también Leví. Se le menciona en las 4 listas de los 12. Mateo capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18 y así por el estilo. La única palabra que Mateo nos da acerca de sí mismo es que era publicano, que es un término de reproche. Estos eran los recaudadores de los impuestos romanos y objetos del desprecio general. Lucas nos dice que Mateo hizo un gran banquete en honor a Jesús y que dejó todas las cosas para seguirles, pero Mateo mismo ni aun esto dice a su favor. Le amamos por su abnegada humildad y nos maravillamos de la gracia de Dios que escogió a un hombre tal para que fuera autor de lo que ha sido llamado el libro más leído en el mundo. Mateo agrupa su material de narración alrededor de 5 grandes discursos. Él no hace intento alguno por seguir una cronología estricta, y una comparación de los evangelios revela que Mateo coloca libremente cosas fuera de orden. Él está lidiando con temas y conceptos generales, no estableciendo una línea de tiempo. Debido a que Mateo está enfocado en presentar a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos, un interés en las promesas del reino del Antiguo Testamento coge a lo largo del Evangelio. El libro de Mateo es fundamental, debemos decir, para comprender la Biblia, como el oxígeno lo es para respirar. El escritor del primer evangelio no se identifica por nombre, pero el autor fue Mateo, cuyo nombre significa don de Jehová. Era conocido también con el nombre de Leví, como apuntamos previamente. Y escribe principalmente para los lectores judíos, esto ya lo dijimos previamente. Mateo también estaba interesado en los gentiles, o sea, los no judíos, e incluye a mujeres gentiles entre los antepasados de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 5. El relato de los magos de Oriente, que está en el capítulo 2, versículos del 1 al 12, que visitaron a Israel, capturaría el interés de lectores gentiles, como lo haría la idea de que personas extranjeras, además de israelitas, formen parte del reino de Cristo. Capítulo 8, versículos 10 al 11. Varios temas sobresalen en el libro. Mateo demuestra el derecho de Jesús de ser rey de Israel. El conflicto entre Jesús y los fariseos surge frecuentemente al unirse ellos a los saduceos, con quienes no estaban muy de acuerdo, para rechazar lo que Cristo decía. Capítulo 16, versículos 11 al 12. Este evangelio es cronológico solo en sus grandes líneas. La segunda mitad, que comienza en capítulo 13, versículo 53, sigue muy de cerca el curso probable de los acontecimientos, porque este orden se corresponde con el método del autor, que es el de clasificar el material por temas. Busca presentar en primer lugar la enseñanza de Cristo sobre el reino de los cielos,
el carácter de los discípulos, los milagros que ilustran su doctrina y que revelan su autoridad. Puesto que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel, ya dijimos previamente también que él cita el Antiguo Testamento más que cualquiera de los otros 3 evangelios. La importancia de Mateo en la Biblia es que encierra también una estructura teológica, porque en los 5 discursos enseña lo fundamental acerca del reino de los cielos. El primer discurso, que es el Sermón del Monte, los capítulos 5 al 7. El segundo discurso misionero, que es el versículo 10, presenta la imperiosa necesidad de proclamar el mensaje del reino a los demás. Tercer término, las palabras del reino. Versículo 13, declara el desarrollo del reino y su concepto total desde el punto de vista cronológico. Cuarto término, el discurso de Mateo 18 enseña las relaciones personales y la comunión que deben prevalecer dentro del reino. Y quinto, el discurso escatológico, versículos 24 y 5, destaca el desenlace de todo el proceso de reino en la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por su atención. Así comenzamos los estudios sobre los libros del Nuevo Testamento. Esperamos que estas charlas sean útiles para todos los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y para todos los amigos que nos sintonizan en el canal de YouTube. Dios los bendiga.